Esto es un... Vamos. ¡Oh! Madre de Dios. Nada, este sacrificio va por vosotros, amortadores. Bueno, ahora vamos a probar el bocadillo de los glotons. Glotons, esto va por vosotros. Buah. Muy buenos días, almorzadores. Bienvenidos a un nuevo vídeo de almuerzos populares. Hoy estamos en Náquera, visitamos el asador Pastoret. Vamos a ver, no os puedo contar nada nuevo de este local, ya todos lo conocéis. Así que el objetivo de este vídeo es daros mucha envidia. Son las 12:30 del mediodía y mirad la gente que hay esperando a poder almorzar, para que veáis el éxito que tiene nuestro amigo Juanjo con sus almuerzos. Mirad. Mirad la gente que hay. Bueno, ya sabéis que soy muy fan de las ensaladas y este almuerzo en el Pastoret no podía empezar de otra manera, con un platito de tomate y cebolla, aliñado con aceite de oliva y sal. Como era la primera vez que nuestros amigos rusos visitaban el Pastoret, decidí pedir una serie de tapas antes de los bocadillos. Aquí veis 4 croquetones de jamón. Buah, esto está... Yo creo que las patatas bravas son la tapa que más se pide en toda España, pues no debía faltar en nuestra mesa. Ahí la tenéis. Patatas bravas del Pastoret. La última etapa del almuerzo, pues ya lo veis, un platito de rabo de cerdo fritito, muy crujiente, espectacular. Mirad. Crujiente, está muy crujiente. Hoy es lo que he dicho antes en la intro, os voy a dar mucha envidia. Mirad. Joder. Esto es una pasada. Buah, yo la oreja se la tengo que probar, Qué barbaridad de bocadillo. Como ya sabéis muchos, la oreja es que es mi perdición, la oreja. Y un bocadillo de oreja. Creo que esto es queso, crema de queso. Eso está bárbaro. Bárbaro. Y un trocito de oreja. Buah. Creo que podría alimentarme solo de oreja. El móvil va a comer hoy. Qué bueno. Bueno, os dejo 13 segundos con este bocadillo para que salivéis tanto como lo he hecho yo. Esto es una barbaridad. Dios mío, qué buena pinta, por Dios. Y aquí tenemos el bocadillo de los glotons, que tiene una mezcla de setas y boletus salteadas, queso gallego, carrillera ibérica y cebolla frita crujiente. ¿Qué me tenéis que decir de este bocadillo? Pues que tiene una pinta espectacular y yo os confirmo que está muy bueno. El tercer bocadillo del almuerzo, pues aquí lo veis. Pimientos fritos casi confitados, elaborados a baja temperatura, chistorra y queso.
Esa mezcla del dulzor del pimiento y la chistorra estaba, vamos, de muerte. Mirad, aquí tenemos a los jóvenes almorzadores. Estamos con el canal. Oye, ¿qué ha pasado, Kirill? ¿Qué ha pasado? Límpiate. Te vas a montar todo, Kirill. Toma. A ver, dime, ¿qué te ha parecido el almuerzo? ¿Te ha gustado el pastoret? Sí. Madre mía, los bocadillos, ¿qué tal? ¿Qué piensas de los El bocadillos? bocadillo estaba más bueno. ¿Sí? De la miel. Muy bien, madre mía. ¿Y a ti, Mario, qué? Cuéntame. Muy bien. ¿Sí? Y aquí tenemos las patatas bravas. ¿Hay las patatas bravas? Yo me como una. Ole, sí señor. Después del helado. Después del helado. Viva las digestiones. Entonces, recomendáis a todos los almorzadores que visiten el bar Pastoreta, ¿que sí? Sí, sí. Muy bien. Pues ya sabéis. Está buenísimo. Buenísimo. Bueno, acabamos el almuerzo pues con una bandejita de postres. ¿Qué os parece? Almuerzo que acaba en postre es un sello de garantía. Mira, mira, mira. Quina barbaridad. Quina barbaridad. Eso con oreo. Uf, por Dios. Yo no puedo más, pero yo creo que tengo un hueco para un trocito, ¿verdad? Esta tarde me voy a correr 2 horas. Pues yo esta tarde me voy a dormir la siesta. Bueno, ya hemos terminado el almuerzo. Debo de confesaros que voy a salir rodando de aquí. A ver quién es el valiente que ahora coge el coche y va a casa. No por el alcohol, es porque he comido demasiado. Estoy que ahora me apetecería que Juanjo me pusiera una camita con Se lo puede llevar, se lo puede un llevar. poquito de aire acondicionado y me duermo la siesta. Y ahora vamos a pedirle a nuestros amigos, a nuestros invitados rusos, que nos digan qué opinan de estos almuerzos. Mirad, mirad. Ahí tenemos a los amigos rusos. ¿Qué pensáis de los almuerzos de aquí del Pastoret? Muy bien, pero muy, muy, muy bien. Top, 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 top. Top, para que veáis, top. ¿Cómo se dice top en ruso? Top. 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 ¿Cómo se llama el Top, pollo? top. Muy rico. bueno. Y ahora, ¿cómo recomendaríais este local a vuestros compatriotas que viven aquí? En ruso, por favor. Sí, por favor. Venga, en ruski. В общем, это просто, здесь обязательно нужно побывать, потому что это очень все вкусно, начиная с оливок, заканчивая вот этими бутербродами. И, в общем, каждое блюдо нужно чуть-чуть попробовать. Иначе вы как будто бы и не были в Валенсии совсем. Да, просто супер. Рекомендуем. Пробуйте все. Súper. Bueno, almorzadores, después de 2 horas y pico, casi 3, hemos terminado el almuerzo, como siempre sobresaliente en el Pastoret. Muchas gracias a nuestro amigo Juanjo, porque siempre que venimos nos trata de lujo, con mucho cariño, mucho mimo, y disfrutamos tanto de su compañía como de los almuerzos que aquí prepara. Nada, espero haberos dado mucha envidia, espero que vengáis como soléis hacerlo al Pastoret, que lo reventéis y que le deis mucho cariño a los locales, porque en estos momentos lo necesitan. Ya sabéis que todo esto de la COVID-19, pues bueno, pues a todos nos afecta, y qué manera, qué mejor manera que para apoyar a los locales que venir y disfrutar, en este caso, de un gran almuerzo. Nada, damos por finalizado la jornada. Dentro de poco haremos otro vídeo. ¿Dónde iremos? Aceptamos sugerencias. Dejadme en los comentarios dónde queréis que vayamos a almorzar y hagamos un vídeo.